Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bueno, vamos a iniciar ya con el estudio de la teoría de conjuntos, que es parte fundamental en ciertos análisis dentro de las matemáticas. Y pues obviamente dentro de las ciencias económico-administrativas ustedes van a tener contacto con este tipo de áreas. Bien, ¿qué es un conjunto? Vamos a decir que un conjunto va a ser una lista, una colección o una clase de objeto que esté bien definido, es decir, que tengan ciertas características y que pueden ser cualquiera, ya sean números, personas, letras, ríos, etc. Todo lo que podamos agrupar va a poder ser parte de un conjunto. A estos objetos que van a ser parte de este conjunto les vamos a llamar elementos o miembros del conjunto. Aquí muestro también unos ejemplos, por ejemplo, el conjunto de los números 1, 3, 7 y 10, no tienen que ser continuos, eso va a depender de las condiciones que nosotros estemos señalando, las características que nosotros queramos, y en este caso los números 1, 3, 7 y 10 forman un solo conjunto. Las soluciones de la ecuación x al cuadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Es decir, todas las soluciones que nosotros podamos encontrar dentro de esta ecuación, cuando nosotros lo resolvemos a través de la fórmula de la cuadrática, entonces nosotros obtenemos pues varios valores, bueno, dos valores, ¿no? Y entonces estas soluciones van a formar parte de este conjunto. Las vocales del alfabeto A, E, I, O, U, ¿sí? Tienen una característica, todas son vocales, las personas que habitan en la Tierra, todos los seres humanos, los estudiantes Tomás, Ricardo y Enrique. Esos forman por ejemplo, si fuera un equipo, ese sería también un conjunto. Los estudiantes ausentes de la escuela, su característica, que estén ausentes. Los países Inglaterra, Francia y Dinamarca, las ciudades capitales de Europa, todas las que sean capitales, esa es su característica para formar parte de este conjunto. Los números 2, 4, 6, 8 y como vemos unos puntos, imaginemos que es hasta el infinito, por lo tanto estamos hablando de números pares. Los ríos de los Estados Unidos, pues todos los nombres de estos ríos que van a formar parte de este conjunto, ¿no? ¿Cómo vamos a denotar a los conjuntos? Siempre va a ser por letras mayúsculas. Aquí lo vemos en la presentación, que en este caso la notación de estos conjuntos existe una letra A y un subíndice. Puede ser A, B, C, D, E, F o una letra, pero que sea mayúscula, que denote que estamos señalando un conjunto. Cada uno de los elementos que van a ser parte de este conjunto los vamos a denotar con una letra minúscula, ¿sí? En este caso, en el primer conjunto, 1, nosotros podemos decir que es A, 3 es B, 7 es C y 10 es D, ¿no? La forma de representación de los conjuntos consiste en encerrar los elementos entre llaves y separarlos por comas. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el A1. Estamos viendo que tiene sus llavecitas y que cada elemento está separado por comas. En el A3 es la misma situación, en el A5, en el A7 y en el A9. ¿Qué sucede con el A2, con el A4, con el A5, con el A8 y con el A10? Bueno, nosotros también podemos denotarlo cuando nosotros sabemos que tienen una cierta característica los elementos que van a formar parte de ese conjunto. Vamos a poner en primer lugar, obviamente, las llavecitas, después una variable que por lo general es X, ustedes le pueden poner Y, Z, W, T, la letra que se les antoje, van a poner una barra y posterior a ello van a poner cuáles son las características o condiciones que tiene que cumplir esa variable para que sea parte del conjunto, ¿sí? Eso es lo que vemos precisamente en esos conjuntos que estamos observando. Bien. ¿Cuándo vamos a decir que son conjuntos finitos? Cuando tienen cierto número de elementos distintos, es decir, cuando esos elementos los podemos contar. Si no lo podemos contar, si no existe un número exacto de elementos que forman parte del conjunto, entonces vamos a decir que es un conjunto infinito.
Y bueno, aquí también les presento unos ejemplos. Si M es el conjunto de los días de la semana, entonces M es finito porque nada más son 7 días de la semana. Si n es igual 2, 4, 6, 8 y estamos viendo que siguen 3 puntos, es decir, que van a contar todos los números pares y como es una numeración de todos los números pares del conjunto de los números, pues obviamente sabemos que es una cuenta infinita, ¿no? Si P es igual a X y X tiene la siguiente característica, X es un río de la Tierra, P es también finito. ¿Por qué? Porque sabemos que nada más existen cierto número de ríos dentro de la Tierra, ¿no? Bien, ¿cuándo vamos a decir que existe una igualdad de conjuntos? Cuando el conjunto A, tenemos dos conjuntos, A y B. Entonces, vamos a decir que existe una igualdad de conjuntos cuando el conjunto A es igual al conjunto B. Es decir, si ambos tienen los mismos elementos, no le difieren en nada, tienen los mismos elementos. Y aquí estábamos viendo precisamente en la presentación un ejemplo. Tenemos que A es 1, 2, 3, 4 y B es 3, 1, 4 y 2. Entonces son los mismos elementos, por lo tanto vamos a decir que A va a ser igual a B, ¿sí? Entonces, porque cada uno de los elementos, pues obviamente pertenecen a A. Otro ejemplo, y aquí nos los presenta, C el conjunto C va a ser igual a 5,6, 5,7 y D va a ser 7, 5, 7, 6. Entonces dice que C va a ser igual a D, porque los elementos que pertenecen a uno pertenecen al otro. Van a decir, maestra, pero dos veces repitió el 5, entonces quiere decir que son desiguales. No, porque en este caso el elemento nada más se va a tomar como 1, el número 5, por tanto pertenece también a D y entonces vamos a decir que los elementos son iguales. Conjunto vacío o nulo. Aquí podemos decir que es el conjunto que no tiene elementos, que carece de elementos. El símbolo del conjunto vacío va a ser un circulito y una rayita que lo va a estar atravesando. Van a decir, maestra, entonces pues simplemente no lo representamos, pero va a haber ocasiones cuando estemos solucionando ciertos ejercicios en que vamos a tener que señalar el conjunto vacío para que nosotros podamos tener una panorámica en la solución. ¿Ok? Un ejemplo acá presentado es si es el conjunto de personas vivientes mayores de 200 años, A es vacío según las estadísticas conocidas. ¿Sí? Sabemos que, pues, es más, yo no he conocido hasta el momento a una persona que haya vivido 200 años, que sea tan longevo. Hay gente que si vive más de 100 años, hasta el momento yo no he conocido a nadie. Bien, sea B igual a X diagonal X cuadrada igual a 4, X es par. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, X es impar. ¿Qué quiere decir esto? Que ese cuadrado que nosotros estamos diciendo debe de ser impar, pero estamos viendo que es un cuadrado y que debe de ser igual a 4 porque es la condición que estamos proponiendo, por lo tanto, no existe este conjunto porque no existe un valor que pueda cumplir con estas dos condiciones. Los subconjuntos, todo elemento de un conjunto A es también un elemento de un conjunto B, ¿sí? Es decir, que todos los elementos de un conjunto tienen que pertenecer a otro conjunto para que podamos decir que en este caso A pertenece a B. Y se denota esta relación escribiendo A y una C, pero esta C está como alargada, es como si fuera una U acostada, ¿sí? No es nada más la C así nada más, sino tiene que ser alargada. Y nos está diciendo que A es un subconjunto de B, así se lee. Y bueno, aquí también estamos viendo unos ejemplos. Dice que C va a ser 1, 3, 5 y dice que va a ser un subconjunto de D que es 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, si estamos revisando, los elementos de C completitos, los tres, pertenecen a D. Entonces vamos a decir que en este caso C es un subconjunto de D. ¿Ok?
Dentro del conjunto universal nosotros podemos señalar que cada uno de los elementos que pertenezcan, esto en relación de que nosotros ya tengamos unos conjuntos dados y que estemos analizando ciertas condiciones, entonces esos conjuntos deben pertenecer a un mismo conjunto, ¿sí? Cualquier elemento, o sea, cualquier conjunto que nosotros tengamos tiene que pertenecer a un conjunto en general, ¿sí? Si nos vamos así como que jerarquizando, ¿no? Existe el subconjunto, después viene el conjunto y por último viene el conjunto universal, que es el que envuelve a todos los conjuntos que están siendo analizados en esta teoría, ¿sí? A este conjunto universal, así se le va a llamar a este conjunto que va a contener el todo de los elementos que estamos analizando, se le puede llamar también universo del discurso y se va a denotar por la letra U, como si fuera una U mayúscula, ¿no? Y bueno, aquí vienen unos ejemplos. En geometría plana, el conjunto universal es el de todos los puntos del plano. Ese va a ser su conjunto universal. Otro ejemplo es, en los estudios sobre población humana, el conjunto universal es el de todas las gentes del mundo. Todas las personas que integran el mundo van a estar dentro de este conjunto universal. Los conjuntos disjuntos, así les vamos a llamar, si existen dos conjuntos, en este caso A y B, que no tienen elementos comunes, es decir, que los elementos que pertenecen a A tampoco pertenecen a B y viceversa, o sea, no tienen nada que ver. Bien, un ejemplo sería, sean A 1,3,7,8 y B sería 2,4,7,9. En este caso, pues estamos viendo que uno de los elementos que se repiten A y B es 7. Por tanto, vamos a decir que no son disjuntos. ¿Por qué? Porque el elemento 7 pertenece a los dos. ¿Cuándo vamos a decir que son disjuntos? Cuando no, los elementos de A no pertenecen ninguno a B. ¿Sí? Sean A el conjunto de los números positivos y B el de los números negativos. Entonces A y B son disjuntos porque no va a haber un número negativo que pertenezca a los positivos. ¿Ok? Una de las representaciones gráficas más usadas dentro de la teoría de conjuntos son los diagramas de Venn-Müller. ¿Sí? Este diagrama de Venn va a representar al conjunto, pero en un área plana. Generalmente esta área plana está delimitada por unos circulitos y dentro de esos circulitos vamos a representar a los elementos de cada uno de los conjuntos. Como por ejemplo lo que estamos viendo aquí, A, B, C, A pertenecen a A. Y si lo vemos, están encerrados en un circulito. Y B es igual a C, D, E, F. Y también lo vemos encerrados en un circulito. Obviamente, aquí como hay dos elementos que pertenecen a A y que pertenecen también a B, entonces por eso están en medio, ¿sí? Pero la representación en general de los diagramas de Venn-Müller van a ser los circulitos y dentro de estos circulitos vamos a integrar cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto. Así como en la aritmética existen operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división, es decir, que nosotros de los números nosotros podemos obtener otros resultados que nos van a señalar ciertas características o ciertos movimientos que se hicieron en esos números, también los conjuntos tienen estas propiedades. Una de las operaciones a las que nos referíamos es precisamente la unión de conjuntos. ¿Y cuándo vamos a decir que se va a realizar la unión de conjuntos? Cuando todos los elementos de A y todos los elementos de B pertenecen a ellos mismos, a ambos, a los dos, ¿sí? Es decir, que lo que yo tengo pertenece a B y que lo que tiene B pertenece a A. ¿Sí? Es como cuando estamos casados por bienes mancomunados, lo mío es de los dos y lo de la otra persona es de los dos, ¿sí?
Lo vamos a denotar, la unión de A y B, lo vamos a denotar con una A y una U. A lo mejor dirían ustedes una U mayúscula. No, es una U nada más alargada. Así como cuando teníamos la C que estaba alargada, lo único que hicimos fue que la paramos, ¿sí? Y aparenta ser una U. Pero bueno, en algunas escrituras dentro del Word, a la U le ponen un palito. Eso nunca debe de ser. La unión debe de ser nada más la curvatura de la U. Bien. Entonces aquí les mostraba precisamente un ejemplo, ¿no? En este caso estamos diciendo que A pertenece a B, ¿no? Esa es la representación eh, del diagrama Venn-Müller. Si nosotros tenemos A, B, C, D y T va a ser igual a F, B, D, G, entonces la unión de estos dos elementos de S, unión de T, va a ser igual a cada uno de los elementos que pertenecen a S y cada uno de los elementos que pertenecen a T. Por tanto, va a ser A, B, C, D, F, G. Van a decir ustedes, maestra, pero la B también se encuentra en T, ¿por qué no la ponemos dos veces? Estamos nuevamente, les comento que si nada más existe el elemento B, nada más una sola vez lo vamos a poner, no lo vamos a poner las veces que aparece. Si vemos que está en un conjunto y luego está en otro, nada más lo vamos a poner una sola vez, en este caso en la unión. ¿Ok? La unión tiene ciertas características, así como los números tienen propiedades que nos van a permitir hacer ciertas operaciones, también dentro de los conjuntos existen estas propiedades. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros tenemos una unión, si tenemos A unión B, va a ser igual a B unión de A. ¿Qué quiere decir? Que no importa el orden, así como cuando tenemos la ley conmutativa, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, simplemente son los dos conjuntos, no importa los elementos, no importa si lo pones antes, no importa si lo pones después, ¿sí? Lo importante es que están todos los elementos, por tanto, no importa ese orden, sino que lo que importa son los elementos que van a ir integrados dentro de esta unión, ¿sí? Entonces, si tenemos A y B y ambos son subconjuntos de esta unión, es decir que si tenemos que A es subconjunto de la unión de A y B, entonces B también va a ser un subconjunto de A unión B. ¿Sí? Estos dos elementos que están conformando a esta unión, cada uno por separado va a ser subconjunto de esa operación. ¿Ok? Ahora la intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos, a diferencia de la unión que vamos a tomar todos los elementos que pertenecen a cada uno de los conjuntos, aquí solamente vamos a tomar los elementos que son comunes entre esos dos conjuntos. ¿Cómo lo vamos a denotar? Con una U invertida, ¿sí? Es la misma U que estábamos viendo en la unión, pero digamos que ahora hacia abajo, ¿sí? Volteadita. Entonces vamos a tener que A, aquí lo vamos a leer, A intersección de B. ¿Cuándo vamos a decir que existe esta intersección de B? Cuando tenemos elementos comunes. ¿Cómo lo vamos a representar en el diagrama de Venn-Müller? En la parte del medio de estos dos elementos, obviamente vamos a hacer nuestros circulitos A y B, y en medio, donde ustedes están observando que está rayado, ahí vamos a poner los elementos que se repiten entre A y B, ¿sí? Volvemos a un ejemplo parecido, sean S igual a A, B, C, D y T igual a F, B, D, G. Entonces, dice, sácame la intersección de S y de T. S, intersección de T. ¿Cuáles van a ser los elementos que van a pertenecer a este conjunto? Los elementos que se repitan en S y en T. A se repite, no se repite. B si se repite, C no se repite, D si se repite. Por tanto, el conjunto de S intersección de T va a estar formado por los dos elementos que se repitieron, que son B,
D. Y si lo queremos representar en un diagrama de Venn-Muller, los elementos B y D deben de estar en la parte que se encuentra rayada entre los dos conjuntos. Y pues bueno, así como en la unión teníamos unas propiedades, la intersección también tiene sus propiedades. Y la primera es parecida a la de la unión, la conmutación. Es decir, que no importa el orden en que nosotros representemos a los elementos, de cualquier manera va a seguir significando lo mismo. Que necesitamos representar o que dentro de este conjunto se van a encontrar los elementos que hacen intersección entre los dos conjuntos. Es decir, los elementos que están tanto en A como en B. ¿Okay? La siguiente propiedad dice que cada uno de los conjuntos A y B contienen al A intersección de B como subconjunto. Es decir, anteriormente decíamos que en la unión cada uno de los elementos que pertenecían a A eran subconjunto de esa unión. Ahora no, esa intersección, como nada más son los elementos que se repiten y prácticamente estamos particionando esos elementos, entonces ahí vamos a decir que esa intersección va a ser subconjunto de A o en todo caso subconjunto de B, porque solamente son algunos elementos que se están tomando en cuenta de cada uno de esos conjuntos. La siguiente propiedad, si dos conjuntos A y B no tienen elementos comunes, es decir, si A y B son disjuntos, no hay ningún elemento en A que pertenezca a B, entonces aquí sí vamos a hablar de que existe un conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, si les llegan a pedir, a ver, sácame la intersección de estos dos conjuntos, se dan ustedes cuenta de que no tienen ningún elemento en común, entonces simplemente van a poner ese circulito con esa rayita y van a decir que son elementos, que es un conjunto vacío. La diferencia de conjuntos, aquí vamos a decir que es el conjunto de los elementos que pertenece a A, pero no pertenece a B. ¿Sí? Es la diferencia de conjuntos. Lo que me pertenece a mí, pero que no te pertenece a ti. Eso es lo que estamos diciendo. Aquí está representado con el diagrama de Venn-Muller y vamos a decir que lo que pertenece a A no pertenece a B. Y me van a decir, maestra, pero si tienen elementos en común, ok, sí pertenecen a B, sí pertenecen a A, pero no pertenecen a la diferencia de conjuntos, a este nuevo conjunto que estamos formando, porque la condición es que el elemento que nosotros estamos diciendo que pertenece a la diferencia de conjuntos no pertenezca a B. A lo mejor algún elemento de A solita, del conjunto A solita, a lo mejor sí tenga elementos en común con B, entonces estos elementos en común no se van a tomar en cuenta en este nuevo conjunto que estamos formando por la diferencia de conjuntos. ¿Cómo lo vamos a denotar? Como si fuera una resta cualquiera, A rayita de B. Y bueno, aquí está un ejemplo. S es igual a, B, C, D, y T va a ser igual a F, B, D y G. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B? A pertenece a S, perdón, al conjunto S. A pertenece a S, B pertenece a B, por tanto, no es una diferencia. C pertenece a S y no pertenece a T, ¿ok? D pertenece a S, pero sí pertenece a T. Por tanto, la diferencia nada más va a estar formada por A, C, que son los elementos que no vamos a encontrar en el conjunto T. ¿Ok? Ahora bien, dentro de las propiedades de la diferencia vamos a tomar en cuenta que el conjunto A, es decir, el conjunto completo con cada uno de los elementos, va a contener en este caso como subconjunto a esta diferencia entre A menos B. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a representar? A menos B va a ser subconjunto de A. Esta C, acuérdense, esta C alargada, no es una C normal, sino es como una C alargada, nos está diciendo que esta diferencia pertenece completamente a A. ¿Ok? Y la otra propiedad dice que los conjuntos A diferencia de B, A intersección de B
y B diferencia de A son mutuamente disjuntos. Y acuérdense que disjuntos significa que lo mío es mío y de nadie más, ¿sí? Es decir, la intersección de dos cualesquiera es vacía, ¿sí? La intersección de A menos B, de A intersección B y de B menos A es completamente vacío. Si nos llegan a pedir un conjunto de este tipo, son completamente vacíos. Ahora viene el complemento de conjuntos. El complemento de un conjunto A es el conjunto de elementos que no pertenecen a, ¿sí? Todo lo que no tenga que ver con A, eso va a ser el complemento. Es decir, que no solamente vamos a tomar en cuenta los otros conjuntos que estamos analizando, sino también el conjunto universal. Aunque no esté integrado dentro de un conjunto, lo tenemos que tomar en cuenta en este complemento. ¿Cómo lo vamos a denotar? Vamos a poner obviamente la letra mayúscula que nos representa el conjunto con una comilla, ¿sí? Y eso nos va a decir que ese es el complemento. Y bueno, aquí lo vemos dentro del diagrama de Venn Müller. A, ¿sí? Todo el complemento de A, este es A, la ruedita blanca es A. ¿Y qué va a ser el complemento de A? Todo lo que no tenga que ver con A. Los elementos que no se repiten con A, que se encuentran en B, y todos los elementos del universo que nosotros estamos limitando, ¿no? Entonces, todos los elementos del universo que no van a pertenecer a este conjunto A van a ser nuestro complemento, ¿sí? Suponiendo que el conjunto universal sea el alfabeto dado T igual a, B, C, entonces, ¿cuál va a ser el complemento de T? Pues todas las letras que no sean A, B, C, que serían D, E, F, G y todas las demás letras del abecedario que no son A, B, C. Y ese va a ser nuestro complemento. ¿Cuáles van a ser las propiedades que vamos a trabajar en este complemento? La unión de cualquier conjunto de A y su complemento es el conjunto universal. Porque como bien decíamos, ¿sí? A o el complemento de A va a ser absolutamente todos los elementos de los conjuntos que no son A, pero también el universal que está integrado. Entonces, la unión de A, unión complemento de A, va a ser el universo. Ahora bien, por otra parte, el conjunto A y su complemento A son disjuntos, es decir, que los elementos que pertenecen a, si nosotros quisiéramos buscar la intersección con el complemento de A, va a ser un conjunto vacío porque no pertenece ningún elemento de A todo lo demás que lo rodea. ¿Okay? El complemento del conjunto universal U es el conjunto vacío y viceversa, o sea que vamos a decir que el complemento de U va a ser el conjunto vacío. Porque acuérdense que el conjunto universal es absolutamente el todo. ¿Y cuál es el complemento de ese todo o cuál es todo lo contrario de ese todo? Es la nada. Por tanto, va a ser un conjunto vacío. ¿Sí? Y así también el conjunto vacío, su complemento va a ser el universo, porque el conjunto vacío es la nada y por tanto su complemento va a ser el universo total. ¿Okay? El complemento del complemento de un conjunto es el conjunto A mismo. Es decir, que cuando tú pides el complemento de A, si nosotros lo resolvemos de esta manera, el complemento de A va a ser todo lo que no tenga que ver con A, ¿sí? Y luego cuando le vuelvas a aplicar el complemento, pues obviamente, como ya le pusimos todo lo que no es A y le aplicamos otra vez el complemento, pues regresamos al mismo punto, que son todos los elementos de A. ¿Okay? La diferencia de A y B es igual a la intersección de A y el complemento de B. O sea, y aquí lo tenemos. Si nosotros vamos a sacar la diferencia de A menos B, es decir, que vamos a poner todos los elementos que solamente pertenecen a A, que no pertenecen a B, entonces esto va a ser igual a que si tuviéramos la A, pero con la intersección de B complemento, ¿sí? Todos los elementos que no pertenecen a B, ¿ok? Y pues bueno,
esta es la referencia. Este libro ustedes lo pueden encontrar en mi blog, ahí en la materia que es Pensamiento Matemático, en el fondo bibliográfico. Ustedes pueden encontrar este libro de donde saqué toda esta información. Este libro es muy bueno, a mí me gusta mucho porque trae muchos ejemplos. Si a ustedes no les quedan claros los que yo les di o las explicaciones que yo les di, en este libro van a encontrar muchos ejercicios resueltos. Es de la serie Shaun. Y la verdad es muy bueno, es muy didáctico, entonces se los recomiendo. Vuelvo a repetir, si quieren ustedes obtenerlo, si lo quieren buscar en la red, está bien. Si no, ya en mi blog, ya les compartí también la liga de mi blog, ustedes lo pueden bajar. Bien, entonces pues eso es todo por mi parte. Espero haya quedado claro el tema de esta semana, que es la teoría de conjuntos. De cualquier manera, sigo a su disposición a través de los canales oficiales de la universidad. Hasta luego.